Gracias, secretaria. Como siempre, inicio por agradecer esta oportunidad, secretaria Márquez, y pues gracias también al maestro Ramírez Pineda, hoy representado por el maestro Díaz Garcilaso. Es, como siempre señalo, una oportunidad única porque Afore Pensioniste es la Afore pública que está orientada a salvaguardar los recursos de los trabajadores de México. En general, de las primeras cosas que conocimos aquí, que fue hasta cierto punto una sorpresa, es que Afore Pensioniste, a pesar de tener el nombre ISSSTE, no solamente atiende a los trabajadores al servicio del Estado, sino también a los trabajadores de la iniciativa privada y a los trabajadores independientes. Y hemos hecho énfasis, pero nunca es suficiente hacer el énfasis de esta visión social que tiene la Afore Pública de México, porque ha sido permanentemente una de las herramientas que se han utilizado para la reducción de las comisiones del sector. Inicialmente, las comisiones estaban por encima de 1% de todas las Afores. La consideración de la Afore pública es: necesitamos reducir. Tenemos ahí un esquema en donde vemos cómo esta reducción ha ido paulatinamente mejorando las condiciones de los trabajadores. Recordaba yo que parte de la responsabilidad social y de esta visión social que tiene el fondo se ve reflejada en el cobro de la comisión más baja del mercado, por mucho, varios puntos base, y esto tiene un impacto, un efecto directo en los recursos de los trabajadores. Calculamos que para alguien que está en Pensioniste va a mejorar por lo menos en 4% su tasa de reemplazo al final de su vida laboral. Recordemos también que esto atiende a los trabajadores de cuentas individuales, ¿sí? Hoy queremos hacer el énfasis en esta particularidad de los llamados trabajadores del 10º transitorio de la ley del ISSSTE, artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, que en el artículo 13º de la misma ley establece la exclusividad para que sea Pensioniste quien administre esos recursos. Y lo que ha sucedido a lo largo de distintos años es que por distintas circunstancias, por a veces malas prácticas del mercado, a veces por desconocimiento de los trabajadores, etcétera, etcétera, se han realizado trámites que los colocan en una irregularidad, es decir, que son 10º transitorio, pero ya no están en Pensioniste porque tienen alguna cuenta individual en otra Afore. Y el exhorto que hemos hecho, que hizo el Instituto en esta semana y que reiteramos nosotros en estos días, es hay que regularizarse, porque si no después vamos a tener problemas. Los tenemos en un momento porque no podemos acceder a los recursos de la cuenta individual, porque no podemos realizar actualizaciones de datos personales en el expediente electrónico y desde luego porque no va a ser posible iniciar los trámites de jubilación si no estamos en condiciones regulares. Y para los trabajadores del 10º transitorio, estar en condiciones regulares significa estar en Pensioniste. Es un asunto normativo, lo hemos dicho, es un asunto de la ley, no está, digamos, sujeto ni a interpretación ni a una cuestión voluntarista del sector o de las Afores o incluso de los trabajadores. Podría yo decir, sí, los trabajadores tienen derecho a cambiarse de Afore, pero los que son 10º transitorio estarían conculcando su derecho a ser 10º transitorio y lo pueden hacer. Pueden dejar de ser 10º transitorio e irse a cuentas individuales. Pero ya estando en cuentas individuales no hay camino de regreso. Solamente los trabajadores del 10º transitorio que se mantienen tendrán esas condiciones de jubilación. Vamos a pasar a ver este video, por favor.
Si soy décimo transitorio, ¿cómo se calcula mi pensión? Se calcula con base en el salario anual del último año cotizado como activo. Para obtener este beneficio necesitas cumplir con edad y tiempo de cotización. ¿Cuáles son mis prestaciones si pertenezco a esta modalidad? Tienes acceso a pensión, aguinaldo, servicio médico, préstamos personales y reposición de gastos funerales. ¿Cuáles son los tipos de pensión que establece el artículo 10º transitorio? Jubilación para los trabajadores hombres que cuenten con 30 años y mujeres con 28 años de cotización o más y reúnan la edad mínima de jubilación que establece la ley. Retiro por edad y tiempo de servicio para los trabajadores que cumplan 55 años o más y reúnan 15 años de cotización. Pensión por cesantía en edad avanzada para los trabajadores de 60 años o más que se separen voluntariamente del servicio y hayan cotizado por un mínimo de 10 años al ISSSTE. Pensión por invalidez. Tienen derecho los trabajadores con 15 o más años de cotización cuya baja se origine por inhabilitación física o mental y por causas ajenas a su cargo o empleo, amparados por un dictamen médico. Pensión por causa de muerte se refiere a la muerte de un trabajador por causas ajenas al servicio siempre y cuando haya cotizado al ISSSTE más de 15 años. Esto da origen a la pensión para los beneficiarios, por ausencia, viudez, concubinato, orfandad o ascendencia según sea el caso. Para mayor información, consulta nuestra página www.pensioniste.gov.mx. En Afore Pensioniste, tu patrimonio está en buenas manos. Esa es información general. Sabemos que aquí los tiempos son reducidos, pero los invitamos a eso, a que consulten las redes, que consulten la página del fondo. Pero también particularmente hemos recibido también el planteamiento de algunas dudas, de algunas preguntas en las redes de Pensioniste. Y de arranque hay gente que pregunta, yo no sé en qué régimen estoy, ¿cómo puedo saberlo? Yo no sé en qué Afore estoy, ¿cómo puedo saberlo? La respuesta más sencilla y más simple y correcta es, hay que escribir o llamar a CONSAR, a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y al proporcionar la CURP, uno obtiene la información de en qué Afore está registrado. Si se da el caso de que somos trabajadores del 10º transitorio, conforme a lo que vimos, es necesario entonces iniciar esos trámites para regularizar la situación. Si somos trabajadores de cuenta individual, así seamos trabajadores del servicio público, entonces simplemente tenemos que acudir a la Afore para actualizar nuestros datos. Es muy importante que estemos al día, regularizados, que tengamos claridad de a lo que tenemos derecho. No abundo mucho más, aquí hemos comentado la importancia que tiene el ahorro voluntario, y en circunstancias como la de la emergencia sanitaria, el uso que han hecho muchos de los trabajadores de recursos adelantados por desempleo o por simplemente la necesidad de la emergencia sanitaria y de la recesión económica que vivimos. El énfasis entonces, como siempre, es mantenernos informados, mantener el contacto con la CONSAR, que es el regulador del sector, con las Afores en general donde estemos, pero sobre todo para los del 10º transitorio con Afore Pensioniste. Ese sería el mensaje, secretaria, y pues quedamos a las órdenes. Y les reitero, hay que cuidarse. Muchísimas gracias. Buenas tardes.